Buenas noches amigos, bienvenidos a 24 horas. El alto al fuego de 3 días en Gaza se rompió a las 2 horas y dejó más de un centenar de muertos. La crisis humanitaria es terrible. Hola Diana. ¿Qué tal, Milton? Amigos, muy buenas noches. Ya mismo les damos detalles. Empezamos en el país con nuevas sentencias por la revuelta del 30 de septiembre de 2010. Sí, 6 policías fueron declarados culpables de intento de asesinato en contra del presidente de la República el 30 de septiembre de 2010. Los acusados podrían recibir una pena de entre 8 y 12 años de prisión. La sentencia será dada a conocer en próximos días. Indignación, llanto y angustia hubo en los exteriores del Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha luego de que los familiares de los 6 policías declarados culpables conocieron el fallo. Le acaban de acusar, sin ninguna arma le acaban de acusar, malditos. La sentencia fundamentada será entregada en los próximos días por escrito. De los 6, 4 fueron sentenciados en calidad de autores y 2 de coautores de intento de magnicidio. Según la Fiscalía, porque tuvieron pruebas suficientes. En el juicio hubo alrededor de 50 testimonios. Presentó testigos que estaban apostados en todos los alrededores por donde circunvaló el presidente de la República en su evacuación. Y a estas personas se les puede ver en los videos con armas, tapados el rostro y dispuestos a disparar contra el primer mandatario de nuestra República. Asimismo hay uno de ellos que decía, ahí sale, échale bala, échale bala. Según la Fiscalía, los 6 policías participaron en el tiroteo en contra del auto del primer mandatario cuando este fue sacado del hospital de la policía la noche del 30S. 7 videos que denotan que efectivamente estas personas son las autoras del crimen. Los abogados de los policías aseguran que se trata de un atropello de la justicia. Hemos probado hasta la saciedad que somos inocentes. Sin embargo, sin pruebas, se está dictando una sentencia en contra de ecuatorianos que no han cometido delito alguno. Vamos a ir hasta las últimas instancias, que son las Cortes Internacionales. Inicialmente eran 10 los sospechosos, sin embargo, en la audiencia preparatoria de juicio en mayo, el fiscal se abstuvo de presentar cargos contra 4 uniformados. Los 6 condenados este viernes podrían recibir entre 8 y 12 años de prisión conforme establece el Código Penal todavía vigente. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El magisterio marchará el próximo 18 de agosto hasta Carondelet en rechazo al proyecto que busca cambiar la administración de los fondos de cesantía. Esto mientras el presidente Correa dijo que existe manejo político de estos recursos. Para el presidente Correa, el manejo de los fondos de cesantía del magisterio ha sido político a lo largo de los años. Sí, eso ha sido cada chica el MPD, pero se les va pues la gallina de los huevos de oro. Por eso defendió la propuesta oficialista de que 54 fondos previsionales pasen a ser administrados por el Banco del IES. La gente va a salir ganando. Hay 8 aproximadamente que en verdad fueron fondos solamente privados. Eso quedarán en manos privadas. La respuesta del magisterio fue inmediata. La presidenta del Fondo de Cesantía en Pichincha asegura que la salida es la resistencia, pues insiste en que esos recursos son privados. De apoyar al fondo, de fortalecer la gestión que estamos haciendo y los maestros están dispuestos a hacer lo que sea necesario para defender su institución y su ahorro que es personal y voluntario. Este 18 de agosto una marcha organizada por el magisterio avanzará hasta Carondelet para intentar dialogar con el presidente Correa. Aseguran que el primer mandatario podría estar desinformado sobre el manejo de estos fondos. Puede ser que le falte información, por eso es nuestro interés de hablar directamente con el señor presidente y explicarle cuál es la composición de nuestras instituciones, de nuestras inversiones y fundamentalmente cuál es el origen del financiamiento de nuestros fondos. Cabe señalar que el Fondo de Cesantía del Magisterio es considerado el más grande del país por monto de capital administrado y por número de afiliados. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. El presidente Correa insistió en que las empresas de telecomunicaciones deben compartir sus utilidades con el Estado. Las declaraciones las dio en Bucay, en la provincia del Guayas, donde presidió el gabinete itinerante. Por complicaciones con el clima, llegó a Bucay por vía terrestre, un poco más tarde de lo previsto. Lo primero, una entrevista con medios locales. Hubo mucho que decir tras su ausencia del país. Se refirió a los trabajadores de las empresas de telecomunicaciones, quienes según una reforma planteada por el Ejecutivo, ahora recibirán menos utilidades. El 3% será para ellos y el 12% para el Estado. Porque ese dinero, que es en función del espectro
que es propiedad de todo el pueblo ecuatoriano, tiene que ir a 4.500 trabajadores y al mismo tiempo que la empresa gane más porque por esas utilidades les paga sueldo de miseria. Y fue claro en adelantar bajo qué condiciones se otorgará a las operadoras la concesión para el sistema 4G. Y nuestra misión es sacar la mayor cantidad de renta de esas transnacionales para nuestra gente. También defendió el cobro de impuestos a las compras realizadas por Internet. Ya no eran los migrantes que enviaban sus cositas a sus parientes, sino pelucones que compraban a través de Miami las cosas suntuarias sin pagar impuestos, y eso no lo vamos a permitir. Aseguró que una de las enmiendas constitucionales que se plantea no busca quitar las competencias de salud y educación a los gobiernos autónomos descentralizados, sino compartirlas. El tema político se refirió a la reelección y a sus posibles contrincantes. Y por si acaso, el que menos nos preocupa es Guillermo Lasso, porque con la simpatía, el carisma que tiene, ese tipo nunca va a ser presidente. Pero hay otra figura de la política con quien sí le interesa enfrentarse, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, a quien considera el mejor representante de la derecha. Si me garantiza que se lance el 2017, yo me lanzo el candidato y le gano en Guayaquil, ¿ok? Roda, yo creo que todavía le falta mucho. El primer mandatario aquí también realizó su gabinete itinerante y se prevé que en este cantón pase la noche, pues mañana se realizará desde Bucay el enlace ciudadano. Posteriormente en ferrocarril irá hacia Durán. Dayana Monroy, 24 horas. Y escueta fue la respuesta del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, al presidente Correa, quien lo conminó a que se candidatice a la presidencia de la República en los próximos comicios. La gente que habla mucho se equivoca mucho. Yo no caigo en eso, ustedes saben que yo no voy a ser candidato a nada. Pero respondiendo a su pregunta y fiel a mis principios, déjeme decirle dos cosas. La primera, permítame reírme de la broma. Y la segunda, permítame callarme. No vaya a ser que responda una pendejada con otra. Y otra respuesta, esta la del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, sobre lo que dijo el presidente de la República ayer, de que el gobierno no entregará más dinero para la construcción del metro. Cuando el gobierno nacional realizó ese ofrecimiento de los 750 millones, lo hizo en función de lo que la anterior administración municipal había dicho que el proyecto iba a costar. Ahora estamos frente a una realidad completamente distinta. Vemos que el proyecto va a costar mucho más y en ese sentido, por eso hemos emprendido un diálogo con el gobierno y con los multilaterales para tratar de encontrar soluciones, para tratar de cubrir ese faltante tan importante que existiría. La ruta E35 al nororiente de Quito ayer fue obstaculizada por un gran derrumbe a la altura de la población de Checa. Aún se nota la huella un día después cuando la carretera fue desbloqueada y quedó prácticamente limpia. Sin embargo, para los habitantes continúan las complicaciones debido a que el cierre se mantiene. Por previsión, porque la tierra está inestable, se sigue deslizando. Ellos ahora hacen transbordo y recorren este sendero donde dicen funcionaba una mina de cascajo. La explotación del cascajo ha generado que se vaya debilitando la loma y se han derrumbado. Es una vía muy transitada, une estas parroquias y es un punto de acceso desde y hacia las provincias del norte. Para los usuarios, la caminata en esta ruta y bajo el sol de verano les complica en cuestión del tiempo. A salir una media hora antes, porque los buses también vienen igual hasta por aquí y después nos hacemos el traspaso. Alrededor de una hora. Esta es la vía E35 que une las parroquias de Checa y El Quinche. Está bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Sus técnicos analizan los posibles riesgos del material que quedó, como esta visera que podría caer. Aspiran a que la vía sea abierta en las próximas horas. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Atención, la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró en alerta naranja las poblaciones aledañas al volcán Tungurahua. La medida se produjo luego de un incremento importante y peligroso de la actividad del volcán, que hoy a las 14:50 registró una explosión de ceniza que alcanzó 4 kilómetros de altura. Se reportó caída de ceniza en algunas poblaciones como Puela, Bilbao y Penipe. En Quito se construirán 3 plataformas gubernamentales de gestión financiera, de sectores estratégicos y de desarrollo social. Estos complejos administrativos concentrarán a los diferentes ministerios, secretarías de Estado, entre otros. Las plataformas estarán listas a finales del 2015. Estos son los nuevos espacios que agruparán a las diferentes carteras de Estado en la capital.
Aquí se construirán grandes edificaciones inteligentes que albergarán a más de 16.000 funcionarios. Vamos a tener confirmadas ya 3 plataformas en la ciudad de Quito, que son la plataforma financiera, la plataforma de sectores estratégicos y la plataforma del sector social. Tiene que ver con lo que nosotros llamamos parte de la revolución urbana, que es aportar un extra al discurso sobre la ciudad. Cada uno de estos complejos está concebido con espacios verdes, canchas y otros servicios, no solo para uso de los funcionarios, sino también de los ciudadanos. Que luego de las 5 de la tarde que salgan los funcionarios sigan prestando atención con espacios culturales, con espacios recreativos. Según el presidente Correa, la construcción de las plataformas es parte de la solución al problema de movilidad que enfrenta la capital. Este proyecto está ligado al metro de Quito. Precisamente por eso las plataformas coinciden con las paradas del metro. En el norte de la ciudad, en el sector de Iñaquito, se construirá la plataforma de gestión financiera. Allí se instalarán 9 instituciones públicas como el Ministerio de la Política Económica, el Servicio de Rentas Internas, el Banco Central, el BIES, entre otros. Se van a conservar las canchas deportivas que hay ahí para el barrio. La inversión es $79.5 millones, área de construcción 91.100 metros cuadrados. Mientras la plataforma de sectores estratégicos también se ubicará en el norte, en el sector de la Carolina. Allí, según el presidente, estarán 17 instituciones, como los ministerios de sectores estratégicos, de telecomunicaciones, el registro civil, entre otros. Va a estar en la parte norte de la Carolina, inversión 89.8 millones, área de construcción 108.400 metros cuadrados. Mientras aquí en el sur de Quito se construye una de las plataformas más grandes, que corresponde a la de desarrollo social. 6 ministerios se instalarán en este lugar, es decir, más de 3.000 funcionarios públicos trabajarán en este lugar, como los ministerios de Deportes, Salud, Relaciones Públicas, Midubi, entre otros. En Quitumbe ya estamos haciendo movimiento de tierra. Inversión $64.5 millones, área de construcción 73.800 metros cuadrados. En los planes del gobierno también está la construcción de la plataforma política. Se tiene pensado que se realice en el sector de San Bartolo, en el sur de Quito. Allí funcionará la presidencia, vicepresidencia y otras entidades vinculadas al Ejecutivo. Está totalmente saturado, hay muchos funcionarios. Cada vez que se quiere poner un cable en un edificio patrimonial es complicado. Él te va a hacer un museo presidencial, archivos documentales, cartas protocolares. Los embajadores presentarán ahí sus cartas protocolares. Es decir, el valor emblemático del Carondelet se mantiene. Una vez que los edificios actuales de las instituciones sean desocupados, el gobierno pondrá en marcha el proyecto de vivienda social. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad de Quito, una vez que esté construida la plataforma social, ese edificio pasará a ser un edificio de vivienda en alquiler. Se espera que para diciembre del 2015 estas 3 plataformas ya estén listas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Continuamos, amigos. Un informe de la Fundación para el Debido Proceso realizado por el jurista peruano Luis Pázara afirma que en el Ecuador existe un manejo político del sistema de justicia que ha provocado la pérdida de la independencia. Autoridades ecuatorianas rechazan este informe y exigen que Pázara que ofrezca disculpas. A inicios de esta semana, un informe de la Fundación para el Debido Proceso, realizado por el jurista peruano Luis Pázara, afirma que en el Ecuador existe injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. El texto examina 12 casos de relevancia, como el Gran Hermano, los 10 de Luluncoto, la dirigente Mary Zamora y Diario El Universo. Además, evalúa el papel que han desempeñado los tribunales y las autoridades. En entrevista con Radio Democracia, el jurista Luis Pázara insistió en que el aparato judicial ecuatoriano funciona para conseguir lo que el gobierno busca. Que una vez que un gobierno, que un régimen político monta un sistema de control, está a disposición de otro tipo de intereses. Estoy aludiendo a la corrupción. Las autoridades ecuatorianas empezaron a reaccionar, rechazan las conclusiones de este informe. Ayer lo hizo el ministro del Interior y hoy en Radio Democracia, el presidente de la Judicatura. En primer lugar nos muestre las facturas de quién le pagó la consultoría. Luego de eso comencemos a hablar. Afirmaciones ligeras, es una afrenta a la función judicial ecuatoriana y a la academia. Le pida disculpas a los jueces ecuatorianos
por todas sus afirmaciones absolutamente infundadas. Medios extranjeros se hicieron eco del informe de Pázara. Diario El País de España tituló "La justicia se enreda en el Ecuador", y El Espectador de Colombia: "Tambalea justicia en Ecuador, informe advierte sobre consecuencias negativas en la región". La Fundación para el Debido Proceso es una organización colaboradora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lleva 20 años trabajando en estudios sobre independencia judicial. Ana María Cañizares, 24 horas. En la provincia del Guayas, 400 kilos de droga incautados y 10 personas detenidas deja un operativo que permitió además desarticular una organización que enviaba cocaína a Europa a través del puerto marítimo de Guayaquil. El alcaloide permanecía oculto en la parroquia Tres Postes del cantón Juján, hasta donde viajaron los agentes que encontraron 2 contenedores. Según la policía, la banda la integraban ecuatorianos, dominicanos, colombianos y holandeses. La Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos incautó 3 aviones de una empresa que tiene nexos con el Ecuador. La investigación periodística la realizó la cadena norteamericana Univision. Según la investigación de la cadena Univision, la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos decomisó esta semana 3 aviones de una empresa de Fort Lauderdale, Florida. Los 3 aviones ejecutivos con matrícula de Estados Unidos aparecen registrados a nombre de la empresa Skyjet Elite Corporation, cuyo presidente, Juan Pablo Larrea, ecuatoriano, es el hermano menor de Fernando Larrea, un exdirector de la Dirección de Aviación Civil del Ecuador, y su socio en una empresa de aviación en Guayaquil, según reseña esta nota periodística. El autor de la publicación es Gerardo Reyes, quien cita a Óscar Negrón, vocero de la DEA, quien no puede adelantar mayores detalles de la operación porque se trata de una investigación en curso. La DEA está facultada no solo para confiscar aeronaves bajo sospecha de que transportan drogas ilícitas, sino por indicios de que puedan haber sido usadas para introducir dinero sin declarar en los Estados Unidos. Según algunos registros de vuelo a los que sí tuvo acceso Univision, el avión de matrícula N378MB tuvo unas rutas inusuales como destinos, desde Miami a la isla Baltra y a Cuenca en Ecuador, luego a Buenos Aires, Argentina y a la ciudad de Nueva York. En 21 registros de vuelo obtenidos por esta cadena, solo aparece declarado un pasajero y no registra nombre. En Estados Unidos, según reseña la nota, fue imposible establecer un contacto con el titular de la empresa Skyjet Elite Corporation, Juan Pablo Larrea. Y aquí en Guayaquil, la compañía de transporte aéreo Skype Ecuador queda ubicada en la Avenida de las Américas, en la zona de carga del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Su gerente y representante legal es también Juan Pablo Larrea Cruz, con quien intentamos pactar una entrevista, pero desde dentro de su oficina vía telefónica se nos informó que está de viaje, que había salido a Miami, Estados Unidos. Jorge Rodríguez, 24 horas. Vamos con otro tema. Se descarta la llegada del fenómeno del Niño para este año al Ecuador, así lo anunciaron expertos nacionales y extranjeros en cambio climático que se reunieron en Guayaquil. Aunque hay un calentamiento inusual en el Océano Pacífico, en la atmósfera no se desarrollaron condiciones necesarias para asegurar la llegada de este fenómeno. Por lo tanto, el Niño no llegará a Ecuador, al menos no en este año. Según los entendidos en la materia, hay la posibilidad de que lo haga en 2015, pero si llegara a ocurrir, su intensidad sería de débil a moderada. Un fenómeno del Niño no es algo que ocurre de una semana a otra, es un proceso que toma varios meses para generarse. Pero de ahí a que afecte el Ecuador hay mucho todavía. Primero porque puede haber un fenómeno del Niño que se quede lejos de nuestro país. Y segundo, puede que finalmente el Niño no se presente. Sin embargo, recomiendan que continúen las tareas de prevención que hasta ahora se han planificado, sobre todo para el sector rural. Los impactos sociales, no necesariamente la pérdida de una cabeza animal en términos económicos es inconsiderable en una región, pero en términos sociales para un pequeño productor es altamente impactante. Por ello también indican que el accionar de la política pública tiene que estar enfocada a prestar apoyo no solo durante la emergencia, sino antes. Ese deberá ser el desafío de Ecuador. El Estado tiene que facilitar en cuanto a información, ayuda, gestión, técnica. Conclusiones a las que llegaron expertos en cambios climáticos tras los seminarios dictados en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil. María José Jaramillo, 24 horas.